La sala estaba impregnada de un silencio denso, de esos que pesan como el plomo y que solo se rompen por el crujido de una silla o el roce de unos papeles nerviosamente ordenados. Era una mañana fría de febrero, con el cielo de Madrid teñido de un gris plomizo que parecía reflejar el ánimo de quienes se reunían en el juzgado de instrucción número 41. Allí, en el epicentro de una tormenta judicial que había sacudido los cimientos del poder político español, el juez Juan Carlos Peinado se erguía como una figura implacable, un hombre de gestos medidos pero de determinación feroz. Frente a él, el caso Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, había tomado un giro inesperado, un volantazo que nadie había visto venir y que ahora amenazaba con arrastrar a María Jesús Montero, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, al ojo del huracán. Todo había comenzado meses atrás, en abril del año anterior, cuando una denuncia del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias había caído sobre la mesa del juez Peinado. 7 folios cargados de acusaciones, recortes de prensa y suposiciones que señalaban a Begoña Gómez como presunta autora de delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. El caso, en un principio, parecía frágil, sustentado más en ruido mediático que en pruebas sólidas. Sin embargo, Peinado, con una tenacidad que algunos calificaban de obsesiva y otros de prevaricadora, había decidido abrir diligencias previas. Desde ese momento, la investigación se había convertido en un torbellino que no dejaba de crecer, alimentado por nuevas querellas, acusaciones populares y una serie de decisiones judiciales que desafiaban toda lógica procesal. Begoña Gómez, una mujer que hasta entonces había mantenido un perfil discreto como profesional del fundraising y académica, se vio de pronto en el centro de un escándalo que trascendía lo personal para convertirse en un arma política. La denuncia inicial apuntaba a su supuesta intervención en la adjudicación de contratos públicos a empresas con las que había tenido vínculos profesionales, como la UTE de Juan Carlos Barrabés, un empresario tecnológico que había recibido más de 8 millones de euros en fondos de Red.es. También se mencionaba su relación con el rescate de Air Europa, una operación de 400 millones de euros con dinero público, aunque la Audiencia Provincial de Madrid ya había descartado cualquier indicio sólido en ese asunto. Pero el juez Peinado no parecía dispuesto a detenerse. Cada informe de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil que descartaba irregularidades era respondido con una nueva línea de investigación. Cada testimonio que exoneraba a Gómez era reinterpretado o ignorado. Y entonces, como un relámpago en medio de la tormenta, llegó el giro que cambiaría el rumbo del caso. En una de sus resoluciones más recientes, fechada a principios de febrero de 2025, el juez Peinado había dejado caer una bomba. María Jesús Montero, la número 2 del gobierno, podría ser imputada en relación con el caso Begoña. La noticia corrió como pólvora por los pasillos de los juzgados, las redacciones de los periódicos y los despachos de Moncloa. ¿Cómo había llegado el juez a esa conclusión? ¿Qué pruebas, si las había, justificaban semejante amenaza? Para entenderlo, había que retroceder unas semanas, a una declaración que había pasado desapercibida en el maremágnum de titulares y especulaciones. El 18 de diciembre de 2024, Begoña Gómez había comparecido por fin ante el juez Peinado, tras meses de citaciones fallidas y una estrategia de la defensa que había optado por el silencio como escudo. Aquel día, la esposa de Sánchez se limitó a responder a las preguntas de su abogado, Antonio Camacho, un exministro socialista con una dilatada experiencia jurídica. Negó rotundamente los 4 delitos que se le imputaban: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Entre las acusaciones más recientes estaba la supuesta apropiación de un software desarrollado por la Universidad Complutense, un programa financiado por empresas como Indra, Telefónica y Google, que Gómez habría registrado a su nombre. Sin embargo, los correos electrónicos aportados por la defensa demostraban que había sido la propia universidad quien le había indicado que lo hiciera, desmontando la narrativa de Hazte Oír, la organización ultracatólica que había presentado la querella. Pero durante esa declaración, un detalle aparentemente menor llamó la atención del juez. Begoña Gómez mencionó
casi de pasada, que había consultado con varios miembros del gobierno sobre cómo gestionar las presiones mediáticas y judiciales que estaba enfrentando. Entre esos nombres estaba el de María Jesús Montero, quien, según Gómez, le había aconsejado mantener la calma y confiar en que el tiempo pondría las cosas en su sitio, una frase que el propio Pedro Sánchez había repetido en público en más de una ocasión. Para cualquier observador externo, aquello no era más que una conversación entre dos personas cercanas al mismo círculo político, un intercambio humano en medio de una crisis. Pero para Peinado, era una pista, un hilo del que tirar. El juez comenzó a sospechar que Montero, como vicepresidenta y figura clave en el Ejecutivo, podría haber tenido un papel más activo en el asunto. Y si había influido en la adjudicación de los contratos de Red.es, una entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que a su vez estaba bajo el paraguas del gobierno que ella ayudaba a liderar. ¿Y si había utilizado su posición para proteger a Gómez o para orientar las decisiones administrativas en su favor? No había pruebas directas, ni documentos, ni testigos que respaldaran esa hipótesis. Pero Peinado no necesitaba pruebas concretas para actuar. Le bastaba con indicios, conjeturas, una sombra de duda que justificara ampliar el foco de su investigación. El 4 de febrero de 2025, el juez dio un paso más en esa dirección. En un auto cargado de ambigüedad, citó a Cristina Álvarez, una asesora de Moncloa que coordinaba la agenda de Begoña Gómez, como investigada. Curiosamente, apenas 19 días antes, el mismo Peinado había descartado cualquier implicación de Álvarez, argumentando que su trabajo para Gómez no implicaba necesariamente una influencia indebida. La contradicción no pasó desapercibida para las defensas ni para la Fiscalía, que llevaba meses denunciando los excesos del juez. Sin embargo, lo que realmente alarmó al gobierno fue la mención, al final del auto, de que se valoraría la posible responsabilidad de otros altos cargos del Ejecutivo en función de las declaraciones de Álvarez. Aunque no se nombraba explícitamente a Montero, el mensaje era claro: el juez estaba dispuesto a escalar. María Jesús Montero, una política curtida en 1000 batallas, recibió la noticia con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Desde su despacho en el Ministerio de Hacienda, rodeada de informes presupuestarios y carpetas con el sello del Consejo de Ministros, reunió a su equipo más cercano para evaluar la situación. «Esto es una cacería», dijo, golpeando la mesa con la palma de la mano. «No tienen nada y lo saben, pero van a seguir hasta que nos desgasten a todos». Sus asesores asintieron en silencio, conscientes de que el caso Begoña había dejado de ser una investigación judicial para convertirse en un ariete político manejado por la oposición y sus aliados en las sombras. En efecto, el PP y Vox no tardaron en aprovechar el nuevo giro. Cuca Gamarra, secretaria general de los populares, salió a los medios para exigir explicaciones a Sánchez y Montero, insistiendo en que la corrupción acorrala al gobierno. Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, fue más allá y acusó a Montero de ser cómplice de un supuesto entramado para beneficiar a la familia del presidente. Las redes sociales se inundaron de mensajes, algunos procedentes de cuentas anónimas, otros de dirigentes de la derecha, que pedían la dimisión inmediata de la vicepresidenta. En el Congreso, la tensión era palpable. Los debates se convirtieron en un intercambio de reproches, con el caso Begoña como telón de fondo de cada intervención. Mientras tanto, en los juzgados, el juez Peinado seguía tejiendo su red. Solicitó a Red.es un informe detallado sobre todas las adjudicaciones realizadas entre 2020 y 2022, con especial atención a los contratos otorgados a la UTE de Barrabés. También pidió a la Intervención General del Estado que revisara cualquier documentación relacionada con María Jesús Montero que pudiera vincularla, aunque fuera remotamente, con esas decisiones. La respuesta de la UCO, entregada pocos días después, fue contundente. No había indicios de irregularidades ni de intervención de Montero en los procesos. Pero, como había hecho antes con otros informes exculpatorios, Peinado archivó el documento en un cajón y continuó su cruzada. La amenaza de imputación a Montero no era solo un movimiento procesal,
era un desafío directo al corazón del gobierno. Si el juez lograba arrastrarla al banquillo, el golpe político sería devastador. Sánchez, que hasta entonces había mantenido una postura de contención, convocó una reunión de emergencia en Moncloa. Allí, con Montero a su derecha y varios ministros clave alrededor de la mesa, el presidente trazó una estrategia doble. Por un lado, reforzar la defensa jurídica, con la abogacía del Estado preparando una nueva querella contra Peinado por prevaricación. Por otro, contraatacar en el plano político, denunciando lo que calificaron como lawfare, una persecución judicial orquestada por la derecha. «Esto no es justicia, es venganza», afirmó Sánchez en una comparecencia pública esa misma tarde. «El juez Peinado está dispuesto a inventar lo que sea necesario para dañarnos, pero no lo vamos a permitir». Montero, por su parte, se mostró desafiante: «Que me cite si tiene valor. No tengo nada que esconder, y ellos lo saben». Sus palabras resonaron en los titulares, pero también avivaron las sospechas de quienes veían en su actitud una confirmación tácita de culpabilidad. En el seno del PSOE, sin embargo, empezaban a surgir grietas. Algunos varones regionales, preocupados por el desgaste electoral que el caso estaba provocando, comenzaron a murmurar que tal vez sería mejor sacrificar a Montero para salvar al gobierno. «No podemos seguir siendo rehenes de un juez que actúa como un francotirador», comentó en privado un destacado líder socialista. La idea fue rápidamente descartada por Sánchez, que veía en Montero no solo a una aliada indispensable, sino a un símbolo de resistencia frente a lo que consideraba un ataque coordinado. Mientras tanto, la sociedad española asistía al espectáculo con una mezcla de fascinación y hastío. Las tertulias televisivas se llenaban de expertos que diseccionaban cada movimiento de Peinado, cada declaración de Montero, cada silencio de Gómez. En la calle, las opiniones estaban divididas. Para unos, el juez era un héroe que desenmascaraba la corrupción del poder. Para otros, un títere de la ultraderecha que estaba dinamitando las instituciones. Las encuestas reflejaban esa polarización. El PSOE perdía apoyos, pero el PP no lograba capitalizar del todo la crisis, lastrado por sus propios escándalos. El 21 de febrero de 2025, el ambiente en el juzgado era eléctrico. Peinado había citado a Cristina Álvarez para interrogarla como investigada, y los rumores apuntaban a que ese mismo día podría emitir una resolución formalizando la imputación de Montero. Los periodistas se agolpaban en la entrada de Plaza de Castilla, las cámaras enfocaban cada coche que llegaba, los abogados de las acusaciones populares, Vox, hazte oír, manos limpias, sonreían con aire triunfal. Dentro, el juez repasaba sus notas, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. La declaración de Álvarez fue breve pero reveladora. Bajo presión, la asesora insistió en que su trabajo se limitaba a coordinar la agenda de Gómez y que nunca había recibido instrucciones de Montero ni de ningún otro miembro del gobierno para influir en contratos o decisiones administrativas. «Entonces, ¿por qué Begoña Gómez mencionó a la vicepresidenta?», preguntó Peinado, inclinándose hacia adelante. «Porque son amigas, señoría», respondió Álvarez con voz firme. «Hablan de muchas cosas, pero no de esto». El juez frunció el ceño, insatisfecho, pero no insistió. Esa noche, mientras Madrid se sumía en la penumbra, Peinado redactó un nuevo auto. En él, no imputaba directamente a Montero, aún, pero ordenaba nuevas diligencias, un análisis exhaustivo de las comunicaciones entre Moncloa y el Ministerio de Hacienda durante el periodo en que se adjudicaron los contratos de Red.es y una citación como testigo de varios funcionarios cercanos a la vicepresidenta. «Existen indicios que justifican profundizar en esta línea», escribió, sin especificar cuáles eran esos indicios. La amenaza seguía en el aire, suspendida como una espada de Damocles sobre el gobierno. En Moncloa, Sánchez y Montero leyeron el auto con una mezcla de alivio y preocupación. «No tiene nada», dijo ella, apretando los labios. «Pero no va a parar». El presidente asintió, mirando por la ventana hacia el horizonte oscuro. Sabía que el caso Begoña,
y ahora la sombra sobre Montero era mucho más que una batalla judicial. Era una guerra por el control del relato, por la legitimidad del poder. Y en esa guerra, el juez Peinado, con su pluma y su toga, se había convertido en un adversario formidable. La historia, como tantas otras en la España reciente, quedaba abierta, atrapada en un laberinto de intereses, ambiciones y verdades a medias. El tiempo, como Sánchez y Montero habían dicho, tal vez pondría las cosas en su sitio. Pero, por ahora, el reloj seguía ticking, y el juez Peinado no mostraba signos de rendirse.